Y una de las partes claves de la vida cristiana es el discipulado. La Biblia nos dice que los que somos hijos de Dios, una vez que nosotros nos reconciliamos con Dios, Dios nos encargó a nosotros el servicio de reconciliar a la gente con Dios. ¿Qué dice Jesús? Vayan y hagan discípulos. A una voz te cantamos. Aquí conmigo, vamos. Juntos su nombre levantamos, tus promesas declaramos, gracia eterna nos has dado, Jesús, eres fiel, Jesús, para siempre, victorioso Salvador, rondan las cadenas son, ya no hay condenación, toda la creación canta a ti, Señor, juntos a una voz. ¿Alguien tiene alegría esta tarde? Cantemos, vamos. Al que venció y vivo está, al que venció y vivo está, al que venció y vivo está en mí. Exaltamos al que venció y vivo está, al que venció y vivo está, al que venció y vivo está en mí. Exaltamos, dice, al que venció y vivo está, al que venció y vivo está, al que venció y vivo está en mí. Te exaltamos, victorioso Salvador. Dígalo fuerte, vamos. Rondan las cadenas son, ya no hay condenación, toda la creación canta a ti, Señor, juntos a una voz. Al que venció y vivo está, al que venció y vivo está, al que venció y vivo está en mí. Te exaltamos, al que venció y vivo está, dice, al que venció y vivo está, al que venció y vivo está en mí. Te exaltamos. Y bueno, vamos a preparar nuestro corazón para lo que Dios tiene para nuestra vida hoy. Y una de las partes claves de la vida cristiana es el discipulado. Ayer estaba platicando con mis hijos, orando, teniendo un estudio bíblico familiar en la noche, y les preguntaba a mis hijos, ¿cuál es la diferencia entre apóstoles y discípulos? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Qué es un apóstol y qué es un discípulo? ¿Sabes que un apóstol es alguien comisionado por Cristo, alguien que Cristo escogió con el propósito de enviarlo en su nombre, como los 12 que él escogió, en honor a las 12 tribus de Israel, mostrando que Dios haría un nuevo pueblo haciendo un nuevo pacto con la humanidad, y un nuevo pueblo compuesto de judíos y de gentiles, del resto de las naciones que necesitamos salvación en Cristo. Y un discípulo es alguien que aprende de un maestro, alguien que se acerca a una persona que sabe algo que ellos quieren aprender y le pide a ese maestro que le enseñe. En la antigüedad había profesiones como por ejemplo la carpintería, la albañilería, diferentes profesiones en las que una persona que quería ser aprendiz, aprender a hacer esa profesión o ese trabajo, se acercaba por ejemplo a un carpintero y le decía, quiero ver cómo usted trabaja la madera, quiero aprender de usted. Y se acercaba al carpintero y trabajaba con ellos y aprendía todos los detalles. Y si tú te juntas a un carpintero, el carpintero te va a decir, ten cuidado, no metas el dedo aquí porque te lo serruchas.
ten cuidado, no te vayas a clavar el dedo, agárralo así. Por ejemplo, cuando cocinas, cuando aprendes de un cocinero, agarran las verduras de cierta forma, ¿no? Con ciertos dedos y están, ¿se acuerdan? Están cortando de tal manera que están pasando el cuchillo afilado y cortan las verduras bien rápido en trocitos chiquitos, pero no se cortan el dedo porque ya saben cómo, ¿verdad? Y la mejor manera de aprender de alguien es acercarte a ese alguien. Y en la Biblia nos dice que cuando Jesús llegó al mundo, la Biblia nos da la identidad de Jesús en Juan 1. Uno dice que en el principio era la palabra, el logos, el verbo. Es un tecnicismo porque en Génesis dice la Biblia que Dios dijo sea la luz, y por la mera palabra de Dios las cosas que existen en el mundo fueron hechas. La palabra, el logos, en griego la palabra es logos y en latín es verbum. Por eso en algunas Biblias dicen en el principio era el verbo, hablando de la palabra. Entonces la palabra era aquel principio que generó la vida, que dio vida a todo lo que existe. Y en Juan 1 dice que en el principio era el principio que creó la vida. Y ese principio que creó la vida estaba con Dios, y ese principio que creó la vida era Dios. Y dice que aquel principio que creó la vida se humanó, se encarnó, se hizo carne, vino entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único del Padre que representa y refleja al Padre, lleno de gracia y de verdad, y ese es Jesucristo. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó llamando a los hombres al arrepentimiento. O sea, hay una realidad del mensaje de Dios para la gente, que es que Dios te ama, que Dios ama a las personas porque nos creó y tenemos un propósito y tenemos dignidad y tenemos valor. Aunque la vida nos haya pisoteado, aunque nos hayan maltratado, Dios nos ama y Dios no quiere que los niños sean maltratados, que la gente crezca en desamor, que la gente crezca golpeada por el pecado y por la falta de amor y por los abusos que hay en este mundo. Dios no quiere eso. Pero ese Dios que nos ama vino a salvarnos, y nuestros pecados nos separan de ese Dios, porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es perfecto. Y Cristo vino a vivir una vida en perfección y obediencia al Padre, mostrándonos que podemos vivir una vida agradable a Dios como seres humanos, y llevó en la cruz nuestros pecados como el Cordero de Dios, como el sacrificio perfecto que iba a reconciliarnos con Dios. Llevó los pecados del mundo para salvarnos. Y Jesús, su plan desde un principio para reconciliar a la humanidad con Dios. Aquí está la humanidad pecadora, ensimismados en nosotros mismos, egoístas, orgullosos, causando dolor a otros, no comprendiéndonos entre nosotros, no siendo tolerantes con nuestras faltas, odiándonos, peleándonos, sacando ventaja unos de otros. Y esta humanidad separada de un Dios santo, Cristo vino a reconciliarnos, a tomarnos de la mano. Por eso en 1 Corintios 5, 17 dice que de manera que si alguno está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y dice que Dios nos encargó a los hijos de Dios, a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Y dice como si Dios rogara por nosotros, dice Pablo, que nosotros llamamos a los hombres a que se reconcilien con Dios. Es como si una persona está, haz de cuenta, un matrimonio o dos de tus hijos están peleados y tú vas y tú le dices, hija, oye, es tu hermano, solamente tienes un hermano, hijo, solamente tienes una hermana, o es tu hermana, tienes que aprender a amarla. No, es que me quitó el juguete, es que me hizo lo otro. No, es importante que aprendas a perdonar. Cuando crezcas vas a tener a tu hermana ahí, tienen que aprender a amarse y a respetarse. Y tú estás buscando reconciliar a tus hijos para que tengan una buena relación. Bueno, la Biblia nos dice que los que somos hijos de Dios, una vez que nosotros nos reconciliamos con Dios, que reconocemos nuestros pecados y nos hemos tomado de la mano de Dios y hemos sido recibidos y abrazados por Dios, Dios nos encargó a nosotros el servicio de reconciliar a la gente con Dios. Y Cristo vino, Él nos mostró el ejemplo, Él vino predicando el arrepentimiento, dijo arrepiéntanse. Arrepiéntanse significa que si estabas yendo para la derecha y en la derecha hay egoísmo, hay pecado, hay vanagloria, hay adicciones destructivas, hay maneras de pensar que te apartan de Dios. Si vas a la derecha, dale la media vuelta y vete a la izquierda hacia la dirección correcta que debes ir. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección. Y la vida cristiana no solamente es vamos a ser exitosos, vamos a triunfar,
y todo va a estar bien y Dios nos va a bendecir a manos llenas. La vida cristiana también es, hey, hay cosas que rendir a Dios, hay cosas que en mi vida no están bien, hay cosas que necesito la gracia de Dios y que tengo que dejar en el pasado. Entonces Cristo vino a llamarnos al arrepentimiento y hubo mucha gente que comenzó a seguir a Jesús. Jesús tenía compasión por la gente, sanaba a los enfermos por años, algunos tullidos de toda la vida, y Jesús llegaba y les decía, levántate. Y esas coyunturas destrozadas se enderezaban y Dios obraba un poder sobrenatural en esos músculos, en ese cuerpo, y los cojos empezaban a caminar, y los ciegos que no veían, veían, y los sordos escuchaban, y los que estaban cautivos y afligidos por Satanás, endemoniados, eran hechos libres por el poder de Jesús. Entonces, obviamente mucha gente quería traer a sus amigos a Jesús, porque pues ¿quién no quiere un doctor gratis, no? Y que te cure tan bien totalmente. Y luego Jesús, una ocasión que la multitud lo siguió, no tenían hambre y no habían comido, y Jesús le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Y dijo, pues ¿cómo? ¿De dónde? No nos va a alcanzar para pagar una comida para tanta multitud. Y alguien de los discípulos dijo, acá hay un niño, acá hay un pequeño que tiene 2 peces y 5 panes, pero no va a alcanzar. Y Jesús lo toma y obra un milagro sobrenatural y multiplica los peces y los panes y alimenta 5,000 personas. En otra ocasión alimenta 4,000. Vemos en Juan 6 que muchos le siguieron, que Jesús se vio tan atiborrado de gente que llegaba y que quería comida gratis. Imagínate que en el mundo antiguo tú trabajas y solo trabajas para ir a comprar la comida que vas a llevar a tu casa. Pues así era antes, ¿no? Tenían hambre, vamos a buscar un conejo que cazar, y pues andabas todo el día tratando de alcanzar el conejo o un venado o algo así. Tenías que cocinarlo, traer la comida. Bueno, imagínate que vas a una reunión de Jesús donde te predica del reino de Dios, donde dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios, porque ellos serán saciados. Y Jesús predica, cuidado, dice, cuidado donde está tu tesoro, porque donde está tu tesoro estará tu corazón. Y Jesús está predicando y dices, bueno, pues voy a la reunión y me dan toda la comida con la cual yo iba a estar trabajando 8 horas hoy. Pues mejor voy a la reunión y como gratis. Y la gente empezaba a seguir a Jesús porque quería ser sanada o porque quería recibir pan. A veces también nosotros nos acercamos a Cristo así, llegamos rotos del corazón. Yo creo que nos podemos identificar que ha habido momentos que buscamos al Señor porque no tenemos nadie más que nos ayude, porque sabemos que tiene que haber un Dios, y si hay un Dios y me ama, necesito su ayuda ahora porque me estoy ahogando en estos problemas familiares, en esta situación de salud, en esta desesperanza, y uno clama a Dios y se acerca a Él por lo que Dios puede hacer por nosotros. No es malo eso. Lo malo es quedarnos solo en ese estado. Lo malo es no comprender que aunque Dios no obrara un milagro en nuestras vidas, estar vivo ya es un milagro. El hecho de poder respirar, el hecho de poder abrazar a tus hijos o a tu hermana o a tu mamá o a tu padre o las personas que todavía están vivas en tu vida, ya es una bendición. El saber que no existiríamos si no hubiera habido un Dios que nos dio la vida y que Dios nos ha dado bendiciones y que Él merece ser alabado y adorado, no por lo que nos da, sino por quien Él es y por lo que ya nos ha dado. Entonces es importante que tu discipulado y el mío, el seguir a Jesús, no sea solamente por lo que Jesús puede darnos, sino que seamos leales con Dios hasta el final, en las buenas y en las malas. Hace poquito han llegado algún grupo de personas hermosas a la iglesia que vienen huyendo de una situación muy difícil en sus países. Y una de las cosas que les decía atrás, tengan cuidado de que busquen a Dios no solo porque están ahorita en una situación de necesidad, que igual nosotros, muchos de los que están aquí llegaron con mucho esfuerzo, arriesgando sus vidas, porque estabas buscando una mejor vida para tu familia, para ayudar a tu familia a lo lejos, pero que nunca se nos olvide, que nunca pongamos en primer lugar las bendiciones que Dios nos da y quitemos al dador de las bendiciones de nuestra vida para perseguir las bendiciones solas. ¿Están conmigo? Que solamente recordemos que no existiríamos si no fuera por el Señor. Y Jesús, que es Dios, se humanó. Y aquí los hombres buscan servirse, ¿verdad? Dice Pablo a los filipenses que cada uno busca lo suyo propio. Cada uno quiere sacar ventaja de algo.
Así nacemos egoístas por naturaleza en nuestros pecados. Y Cristo es lo maravilloso, que Él siendo Rey y siendo Dios y no necesitando nada de ti ni de mí, Él vino y se humanó y fue a la cruz porque te ama. Dígame si Él no merece nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro corazón, nuestra lealtad, que le sirvamos. Entonces Jesús nos llama a seguirles, y Jesús, de esas multitudes que le seguían, enseñó a muchos de ellos y les dijo la importancia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que Dios es como un Padre amoroso, que Él conoce ya las cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad, y que Él las va a suplir a su tiempo cuando nosotros ponemos en primer lugar que Dios reine en nuestras vidas y en la vida de la gente que nos rodea, buscar su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mucha gente le siguió, y de esos discípulos que seguían a Jesús, fallaban. Algunos eran hombres de poca fe, algunos eran convenencieros, inclusive por ahí se coló un Judas que lo entregó por 30 piezas de plata. Y el pueblo de hoy no es diferente. También nosotros fallamos, la regamos, somos emocionales y queremos servir a conocer a Dios, pero luego caemos en nuestras tentaciones y nuestras debilidades y necesitamos afianzarnos. Dios quiere que te afiances en la fe, Dios quiere que le conozcas, Dios quiere hacerse real en tu vida y en mi vida, que le conozcamos, pero eso lleva un proceso. Tan solo el amar a Dios, no puedes amar a quien tú no conoces, y a Dios se le conoce a través de la oración, a través de leer su palabra y reconocer su carácter y lo que Él ha hecho, a través de las circunstancias difíciles que clamamos a Dios y lo vemos hacer milagros en nuestras vidas, descorrer obstáculos, contestar oraciones donde le damos la gloria a través de eso. Y Jesús, de esos discípulos, llamó a un grupo, y en Lucas capítulo 6 dice que pasó la noche en oración y les llamó apóstoles, que significa comisionados o enviados con una misión. En la antigüedad, ser un discípulo era pegarte al maestro y aprender de él. Y Jesús, esos apóstoles, les dijo: vayan y hagan discípulos. ¿De dónde? De todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles. Entonces, quiero que sepas que ser un cristiano, porque muchas veces te preguntan: ¿no? ¿Y tú de qué religión eres? Y la mayoría de nosotros, ¿qué contestamos? ¿Qué? Soy cristiano, ¿verdad? ¿De qué religión eres? Que soy cristiano. Y es lo primero que nos identificamos con Cristo, soy cristiano. Bueno, voy a leer rápidamente una porción de Hechos 11:19. Dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, vino una persecución en Jerusalén, y Esteban fue uno de los siervos de Dios que fue asesinado, apedreado. ¿Y sabes quién? Cuando le quitaron las ropas, que eran muy caras y las iban a ensangrentar, le quitaron, yo creo que la capa, algunas cosas a Esteban, y se las pusieron. ¿Saben a quién se las pusieron a sus pies? A los pies de Saulo de Tarso, el que perseguía a la iglesia y llevaba cartas de los sumos sacerdotes para perseguir a los cristianos, porque él pensaba que los cristianos eran una secta falsa. ¿Has conocido gente así en nuestros días? Bien, pero bien religiosa. Dice: pero ustedes, las sectas, y atacan, y en su mente ellos que están tan indoctrinados en lo que les han dicho, que ni siquiera se ponen a pensar qué es la iglesia, qué es el evangelio, qué es Jesús. Y Pablo pensaba que eran falsos hasta que Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Pero Pablo aprobaba la muerte de Esteban, y más adelante en el capítulo 11 dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban. Qué importante entender que ser cristiano no significa que tu familia todos se van a alegrar. A veces la familia te va a rechazar, te va a cuestionar, te van a decir: ahí vas, ya te lavaron el cerebro las sectas protestantes, o ve a dejarle tus diezmos al pastorcito. Y que en nuestra iglesia los diezmos no son míos, no, yo ni toco el dinero. Pero hay iglesias falsas y la gente agarra lo peor de malos ejemplos o de iglesias que ni cristianas son, ¿no? Que son sectas. Hasta nos han comparado con la Luz del Mundo, que es una secta horrible en Guadalajara, que le rinden adoración a su apóstol. Algo horripilante, ¿no? Que no tiene nada que ver con Dios, donde hay abuso. Pero la gente, cuando no tiene criterio, cree: todos son iguales, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les han criticado por ser cristianos? ¿Algún familiar o amigo? Levante la mano si les han criticado. A todos. Dice la Biblia: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los ofendan,
y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y dice Pedro, si alguno padece como cristiano, dice que nos debemos alegrar, pero siempre y cuando no padezca por malhechor o por tramposo o porque estás haciendo cosas malas, ¿no? Entonces va a haber rechazo y parte de la vida cristiana va a ser difícil en ese aspecto. Y dice que sobrevino persecución y llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía es una ciudad en Siria. Dice, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos, porque eran judíos que habían escapado de la persecución en Jerusalén y solo le hablaban a judíos diciendo, oye, ya llegó el Mesías, el que las escrituras dicen, que leemos en el rollo del profeta Isaías, que como cordero será llevado al matadero y que nos habla de que verán a él, al que traspasaron. Pues este es Jesús de Nazaret, que estuvo entre nosotros, que hizo milagros. Seguro que escuchaste de los milagros que él hizo y que fue crucificado, mandado a crucificar bajo Poncio Pilato por el sumo sacerdote. Él es el que habría de venir. Entonces empezaron solo a hablar a judíos, pero después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer, ¿qué dice que hicieron? Muchos, ¿qué? Discípulos. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que muchas personas sigan a Jesús o no? ¿Será la voluntad de Dios que haya muchas personas que siguen a Jesús y que aprenden de Jesús? Por supuesto, Jesús es ese verbo, esa palabra hecha carne que vino a darnos vida y vida en abundancia, que es Dios reconciliando a los hombres consigo mismo. El precioso Hijo de Dios, el único ser humano, porque en su humanidad que reflejó la divinidad, que era Dios, porque era Dios que se humanó y nació de la Virgen María como un bebé, y que vino a darnos vida y salvación, y somos llamados a seguirle a él, a seguir su ejemplo. Entonces dice que hicieron muchos discípulos de Jesús y sanaron a un hombre tullido de nacimiento que no podía caminar, y cuando vieron eso, los nativos de este lugar empezaron a adorarles pensando que eran dioses que habían descendido entre ellos. Y Pablo dijo, hey, espérate, nosotros somos hombres igual que ustedes. No, el único que merece adoración es Dios. Entonces dice que lo apedrearon a Pablo, lo dejaron por muerto. ¿Y qué hubieras hecho tú si te hubieran hecho eso? Yo creo que a muchos nos hubiera dado miedo de seguir predicando, porque ya nos apedrearon, ya pensaron que habíamos muerto, nos dejaron ensangrentados, quizá una nariz rota, no sé, heridas que tardaron semanas en curarse. Pero dice que después, o sea, lo sanaron, y después, ¿qué hizo Pablo? Siguió anunciando el evangelio, las buenas noticias. Y dice, en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé fortalecieron a los discípulos. ¿Y qué dijeron? ¿A quiénes fortalecieron? A los discípulos. Los cristianos eran discípulos. Y les animaron ¿a qué? A perseverar en la fe. Cada vez que tú vienes un domingo aquí a la iglesia, ¿sabes lo que hace Dios? Dios te enseña, Dios te moldea. Su palabra es predicada para guiar tu vida, para que conozcas a Dios. Pero una de las cosas que más suceden en la iglesia cuando tú apartas el domingo, ¿sabes qué es? Que eres animada a perseverar en la fe. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando dejas de congregarte? Te empiezas a enfriar espiritualmente. Y primero no te congregas un domingo porque el carro no prendía. Luego el siguiente domingo no te congregas porque te peleaste con la esposa y dijiste, ya para qué voy, vamos a ser hipócritas. Peleados no vamos a la iglesia. Es cuando más necesitas venir, por cierto. Y luego pasa algo y luego la tercera semana dices, no, pues ya está a gusto aquí quedarse en la casa a ver una serie de Netflix, ¿no? O vámonos al mall. Y entonces empiezas a hacer comodidad de empezar a faltar a la iglesia. Y es como un auto que no le das mantenimiento. ¿Qué pasa con un auto que no le das mantenimiento? Pues se te desviela, se te reponchan las llantas, se te daña, ya no sirve, ¿no? Entonces la vida espiritual necesita mantenimiento. Por eso estamos aquí, para recibir. Una de las cosas que hacemos es que somos animados a perseverar en la fe. Y les dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Puedes repetir conmigo esa frase? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, así pasamos momentos difíciles como cristianos. Bueno, volvemos ahora sí al texto de Hechos 11:19, que dice que se esparció la predicación, y dice en el Hechos 11:20, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre. Chipre es una isla que se encuentra enfrente de Antioquía, en el mar Mediterráneo, enfrente, abajo de Turquía, de Asia Menor.
en esa esquina, y dice, pero había Chipre donde Pablo dejó encargado a Tito para nombrar obispos o ancianos en la iglesia. Y dice, algunos hombres de Chipre y de Cirene es en el norte de África, como Simón de Cirene, ¿se acuerdan que cargó la cruz de Jesús? Simón de Cirene. Él dice que hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Y dice, la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuántos de nosotros queremos que la mano del Señor esté con nosotros? Amén, claro que lo queremos. Y yo como pastor es un privilegio servirles y ser su pastor y tener el privilegio de abrir la bendita palabra de Dios y predicar de ella cada semana, porque moldea nuestras vidas. Es un privilegio inmerecido, enorme poder hacerlo. Y eso es lo que yo deseo, que la mano del Señor esté sobre Iglesia Vida, que podamos expandir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sana y cambia vidas y corazones. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. ¿Le importan a Dios los números o no? Claro, porque los números representan, ¿qué representan los números? Personas por las cuales Cristo murió. Los números representan vidas de personas que Dios ama. ¿Y sabes cuáles son esos números? Las grandes multitudes. Tus hermanos que viven aquí que no han venido a la iglesia. Tus vecinos hispanos que les has saludado, que te has sonreído con ellos, pero que nunca te has animado a invitarlos quizá a comer a tu casa y compartirles de Jesús, o invitarlos a la iglesia o compartirles quién es Jesús en tu vida. Las multitudes son tus compañeros de trabajo y el Señor quiere alcanzarlos porque eso cambia la vida de la gente, hace una diferencia positiva increíble en la vida de aquellos que rinden su vida a Dios. Y dice el verso 22, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a un hombre que se llamaba Bernabé, significa hijo de consolación en arameo. O sea, una persona que tenía un corazón muy empático, amoroso, y dice que lo enviaron a la ciudad de Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios alcanzando la vida de la gente, ¿qué hizo? Se alegró mucho. ¿Cuántos de ustedes se alegran cuando vemos que gente viene a los pies de Cristo y alguien le decía, hay 2 personas que oran para recibir a Cristo en Iglesia Vida? ¿Cuántos de nosotros nos alegramos? Claro que sí. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos cuando vemos, casi llegábamos a los 400 y ahora casi llegamos a los 500? Amén. Nos alegramos porque vemos la gracia de Dios. Y cuando vemos que otras iglesias podemos ayudarla a la distancia, nos alegramos por ese privilegio. Cuando tú puedes hablarle de Cristo a tus compañeros de trabajo, a tu familia, y ver que tu familia poco a poco empieza a conocer de Jesús, nos alegramos. Se alegró mucho y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso. Acuérdate que Pablo ahí había nacido en Tarso, para buscar a Saulo. Saulo había sido un perseguidor de la iglesia y la iglesia le tenía miedo porque dijeron, ¿qué tal si se está fingiendo que se convirtió a Cristo? Pablo odiaba a los cristianos porque decía, están mal, son una secta falsa y hay que aplastarla por el celo de Dios. Él pensaba que estaban mal. ¿Conoces gente así? Que quizás está muy, muy aferrada a una religión, alguien en tu familia, y están en ignorancia porque ni siquiera conocen el evangelio ni las escrituras, solo repiten lo que escuchan y se enojan porque tú estás en una secta, creen, ¿no? Porque las sectas existen, nosotros no somos una secta. Las sectas creen que solo su grupo es el medio para llegar a Dios. Nosotros estamos bien convencidos que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y el único medio para que la humanidad pueda ser salva. Nuestra iglesia es solamente el conjunto de personas que le amamos y hemos sido salvos por la gracia de Dios. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. El perseguidor de la iglesia tuvo un encuentro con Jesús. Así que a lo mejor esa persona que ves aferrada a su religión, si tú oras, si tú eres un testimonio a través de los años, yo sé que a veces te sacan canas verdes, ¿no? Y más si son agresivos, ¿no? Y tú puedes poner líneas, mira, yo no estoy para pelear contigo o que seamos agresivos, yo te estoy hablando en amor. Porque ellos te van a hacer preguntas, muéstrame que tu secta que la vino desde Cristo. Tú le puedes responder la pregunta y muéstrame que la tuya, ¿no? Pues, ¿de dónde sacas tú que la tuya vino desde Cristo? ¿A poco la iglesia de primitiva hacía esto y esto que tu iglesia hace? No, ¿verdad? Eso es algo que se desarrolló a través de los siglos. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Dime. ¿Cuál es la esencia del mensaje de la Biblia? Para ellos es mi secta, mi religión verdadera. Pero no, el mensaje de la Biblia es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Entonces el evangelio ni siquiera conocen qué es el evangelio. Entonces tú también responde con preguntas que los ponen a cuestionar. Y Pablo se entregó a Cristo, se encontró con Cristo, Cristo se encontró con él. Y cuando nadie quería ir a ellos, fue Bernabé y dijo, yo voy a buscar a Saulo. Y lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y dice, y enseñaban ¿a quiénes? A las multitudes. Dios quiere, ahora ¿usted cree que Dios quiere que nos quedemos así nada más? No pierdas la esperanza, sigue invitando a personas. Dice, se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó, ¿cómo se les llamó? Cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué nos dice este pasaje? Que cuando nosotros decimos, ¿y tú qué religión eres? La mayoría decimos, somos cristianos. Pero bíblicamente un cristiano es un ¿qué? Es un discípulo. ¿De quién? De Jesús, de Cristo. Los cristianos somos discípulos de Cristo. Y por eso es maravilloso leer los evangelios, porque nos identificamos con su falta de fe, con que luego andaban peleando en el camino, con que todavía no se le abrían los ojos para ver, y a veces es un proceso. Ahora, me llama mucho la atención que Bernabé trajo a Pablo para enseñar a la iglesia de Antioquía. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí enseñando? Un año. O sea, los discípulos no son palomitas, no se hacen así, pum, con el microondas y y se llena de discípulos. No, muchas veces es un proceso lento. Mi mamá le habló 21 años de Cristo a mi abuelita judía, que sobreviviente de salir del holocausto nazi. Mi abuelita no creía en Jesús y mi mamá 21 años oró por ella, le habló de Jesús. Muchas veces es un proceso. Hermano, hermana, no te canses de orar por tu familia y de compartirles del Señor y de ser un testimonio y un ejemplo en tu vida. A veces la familia es difícil, ¿no? Porque dice la Escritura que no hay profeta sin honra, sino entre su casa y entre sus parientes, porque ya te conozco mosco, dice, ¿no? Conocen tu pasado, conocen tus debilidades. Y a veces la última persona en creer en el poder de Dios en tu vida es tu propia familia. Pero ¿sabes qué? Sí sucede. Cuando hay un cambio real en tu vida, la familia lo nota. La familia toma notas de esas, de tu amor, de tu integridad, de tu fidelidad a Dios. Así que no te canses de orar por los tuyos. No tires la toalla y decir, ya, pues no, ya para qué pierdo mi tiempo. No, si hay una oportunidad, diles, ora por ellos, compárteles. Un cristiano debe ser un discípulo. Bueno, todo cristiano debería ser un discípulo de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? En Mateo 28:19, Jesús, cuando resucitó, venció la muerte. ¿Has conocido a alguien que se ha vuelto, después de un funeral, ha venido caminando y otra vez ha bebido? No. El único que hizo eso fue Jesús. Y obviamente la gente que Jesús resucitó, como Lázaro, como aquella niña que había muerto, Jesús hizo eso. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Preciosa promesa para los hijos de Dios. Y Jesús dijo, se acabó, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo poder sobre el área espiritual donde Dios gobierna el universo, y todo poder en la tierra le ha sido dado a Jesucristo. Y dice, entonces, o por eso pues, ¿qué dice Jesús? Vayan y hagan discípulos. Jesús no dice, espérate a ver si te preguntan algún día. Ay, hermano, gracias a Dios tengo 3 años en mi trabajo y nadie se ha dado cuenta que soy cristiano. Algunos hasta se regocijan, ¿no? Nadie me agarra carrilla, y así lo quiero mantener, ¿no? Ser cristiano no es algo que tienes que avergonzarte, porque depende cómo te presentes tú, ¿no? ¿Verdad? Si te presentas que tú nunca fallas, que tú eres lo máximo, pues ahí vas a caer mal. Pero si tú te presentas diciendo, no, yo voy a una iglesia, busco mucho de Dios, de verdad Dios me ha ayudado bastante a mí, a mi familia, no soy perfecto, Dios sigue trabajando en mi carácter, a veces la riego, fallo, me pongo a cuentas con Dios, pero de verdad que Dios hace una diferencia enorme, grande en mi vida. ¿Usted cree que eso puede ayudar a alguien? Claro que sí. Ahora, si tú te presentas como que, ay, soy cristiano y me da pena, pues te van a agarrar a carrilla y se van a burlar. Por si tú les pones un alto y les explicas,
hey, yo no te dije que soy perfecto, yo no te comparto, ¿verdad? Cuando uno encuentra algo bueno, lo comparte, o no, compadre, ¿verdad? Y no, pues sí, ¿verdad? Entonces, es también cómo tú lo presentas, lo que Dios significa para ti. Hay que ser valientes para Dios, iglesia. Entonces dice, vayan pues y hagan discípulos. Mi madre, judía, no creía en Jesús. La primera vez que oyó el nombre de Jesús, se peleó con una niña en Argentina que le robó una moneda. Mi mamá le dijo, dame mi moneda, no te la doy. Y se pelearon. Y cuando se la dio, se la aventó al piso. La niña escupió en el piso y le dijo, puerca judía, tú mataste a Cristo. Un racismo, ¿no? Y un insulto muy fuerte. Mi mamá tenía 8 años. Imagínate una niña de 8 años, va a decir, yo maté a Cristo. ¿Quién es Cristo? Yo no he matado a nadie, ¿no? Es el antisemitismo o el racismo de ciertas épocas. Pues Jesús mismo era judío, ¿no? Y los discípulos eran judíos y los escritores de la Biblia es la historia del pueblo de Israel para bendecir a las naciones de la tierra. Entonces, cuando mi mamá tenía 19 años, había una mujer que una ocasión sintió un llamado de parte de Dios de ir de misionera a Latinoamérica. Y esta misionera vino a un país latinoamericano y aprendió bien español. Entonces Dios la puso en una parada de autobús. Sí, para Dios no hay casualidades, solamente hay diosalidades. Si alguien te habló de Jesús y te invitó aquí, es que Dios te anda buscando. Y Dios también pone gente en tu vida, iglesia, para que tú dejes la luz de Jesús en ti brillar sobre ellos. Amén. Para que tú seas luz a ellos. Y esta señora comenzó a platicar con mi mamá, ¿de dónde eres? Y le oía el acento. Y a base de preguntas se dio cuenta que era judía, que hablaba español. Oh, qué bien. Y la señora empezó a hablar en español y le pidió, y le dijo, judía, qué hermoso, del pueblo escogido, del cual vino nuestro Salvador Jesús, Yeshua, porque hablan hebreo los judíos, ¿no? Entonces se quedó mi mamá impactada porque la primera vez que oyó de Jesús fue en un insulto, una ofensa, y ahora lo vio de los labios de una señora grande, con mucho amor, viéndola a ella con mucho amor. Ahora, te voy a decir algo que había pasado antes. Mi madre vino a los 19 años y terminó su high school por un problema de su salud. Y había una pareja en California que vio que mi mamá se graduó con honores de esa high school. Y de alguna manera la pareja se enteró que era judía. Y entonces anotaron su nombre, Juliana, y empezaron a orar por Juliana, judía, que conociera a Jesús, su Mesías. Y esta pareja la tenía en su lista regular de oración orando por mi mamá, sin conocerla, solo sabiendo que habían ido a la graduación de un vecino y que la habían visto ahí. Dios la puso en el corazón de ellos de comenzar a orar por ella sin conocerla. En ese periodo, mi mamá se sienta a tomar un autobús y la coloca justo al lado de una persona que fue misionera en Latinoamérica, porque tuvo un corazón de dejar Estados Unidos, ir a nuestros países, a hablar de Jesús. Le empieza a hablar de Jesús a mi mamá y mi mamá le dice, no, pero yo soy judía, yo no creo en Jesús. Y le toma la dirección y manda misioneros, hombres que tenían un corazón de alcanzar a los judíos para Cristo, porque dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente, porque es el pueblo de Dios al cual vino el mensaje y el Salvador, y luego al griego, a los gentiles. Entonces llegan estas personas y le tocan la puerta a mi mamá y le vienen a hablar de Cristo. Mi mamá pensó, pues a lo mejor son vendedores de Avon, ¿no? Y le empiezan a decir acerca, oye, sabemos que usted es una joven judía y queremos leerles algunos pasajes sobre el Mesías de Israel. Y mi mamá, pues yo sé que va a venir el Mesías. Y le empiezan a hablar de Jesús y le dice, no, pero usted no entiende, yo no soy cristiana, ni quiero ser cristiana, ni quiero creer en Jesús, yo tengo mi religión, soy judía. Y entonces dijeron, no, respetamos eso, le dijeron, pero queremos mostrarle algunos pasajes donde el Mesías lo que tenía que cumplir. Leyeron algunos pasajes y mi mamá dice, de repente le están leyendo un pasaje que está hablando de Jesús y mi mamá dice, no, pero no me lea del Nuevo Testamento. Y le dice, señorita, le estamos leyendo de la Tanaj, del Torah, Nevi'im, Ketuvim, las escrituras hebreas. Entonces mi mamá se quedó impresionada y le regalaron un Nuevo Testamento. Entonces mi mamá se puso a pensar sobre Dios y empezó a leerlo por casualidad, por curiosidad.
¿Y qué pasa? La Biblia dice que la fe en nosotros viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces mi mamá empezó a ver quién era Jesús y a maravillarse de sus palabras, de su sabiduría, de sus milagros. Dios empezó a obrar en ella y finalmente entregó su vida a Cristo. Y cuando entregó su vida a Cristo, se fue a bautizar a esta iglesia que esta pareja que había estado orando por mi mamá sin conocerla y la tenía en su lista seguida de oración, de repente dicen, y ahora los bautismos de la misión hebrea, y van viendo a mi mamá pasar para ser bautizada cuando la tenían en su lista de oraciones. Ese es el poder del Dios a quien nosotros servimos. Cuando nosotros oramos a Dios por la gente que conocemos, Dios pone las circunstancias para alcanzarles. Ahora, hay quien resiste el llamado de Dios y hay unos que son cabeza dura, pero Dios obra en el corazón. Y mi mamá entregó su vida a Cristo, abría la regadera y la dejaba correr y leía el Nuevo Testamento para que no la cacharan que estaba leyendo la Biblia en la casa judía donde estaba. Y finalmente la corrieron de la casa judía donde estaba por saber que se entregó a Cristo y que ya no era judía, sino, bueno, era judía de sangre, pero no de religión, sino que ahora dice, ahora soy judía completa porque he encontrado a Jesús, mi Mesías. Ahora, mis padres, mi papá muy católico, mi papá comulgaba diario en la Iglesia Católica Romana por 10 años de adulto. Tuvo profesores jesuitas, maristas, una familia muy católica. En un tiempo de su vida cruzó en él el querer ser sacerdote y estudiar. Y mi padre no quería saber de los cristianos. Decía, no me hables de las sectas protestantes, y le dabas un tratado cristiano y llegó a romperlos porque dijo, esta es basura, es de una secta. Y había un señor, le tengo que preguntar más información a mi mamá porque mi papá ya fue con el Señor, pero tengo entendido que él era un vendedor de naranjas. No sé si tenía un puesto donde vendía naranjas, pero de alguna manera se contactó con mi papá o lo vio salir de la Iglesia Católica y le comenzó a compartir de Cristo, un señor que había entregado su vida a Cristo. Y mi papá pues marcó su línea siendo que era católico romano, pero ese señor con amor le empezó a compartir versículos de la Escritura y le preguntó a mi papá, oiga, si usted muriera hoy, ¿usted sabe a dónde iría su alma? Y mi papá dijo, no, pues ¿cómo voy a saber eso? Espero que Dios tenga misericordia de mí. Muy pocos católicos tienen esa certeza. Por eso cuando vino la Reforma en el siglo XVI, enfatizaban la venta de indulgencias plenarias para que sacaran a las almas del purgatorio. Y la Reforma fue eso, oponerse diciendo que el perdón de Dios no se vende por dinero. Es gratuito a todo aquel que quiere venir a Cristo. Es poder de Dios para salvación que Cristo ya llevó en la cruz. Entonces le preguntaron a mi papá, si usted muriera hoy, ¿usted sabe a dónde iría su alma? Y yo te pregunto a ti y a aquellos que están conectados en las redes, o si alguien te mandó este mensaje hasta ti, o mándale este mensaje a tus amigos para compártenlo en las redes sociales. Yo te pregunto, si tú murieras hoy, porque la vida no está comprada, ¿a dónde iría tu alma? Si tú murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? ¿Tú sabes? Dices, ay, es muy presuntuoso, pastor, ¿cómo voy a saber? Eso nadie lo sabe, que a lo mejor voy al purgatorio y pagar por unos millones de años en el purgatorio, y a lo mejor con las oraciones o le suelto un dinero a la iglesia y me hacen misa y a lo mejor me quitan varios años y quizás salgo al cielo. Efesios 2, 8 al 9 dice el apóstol Pablo, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Y esa palabra dice, por gracia son salvos, es una acción que Cristo ha completado para salvarnos. Y esa salvación está preparada para ser manifestada hasta que estemos con Cristo. Pero podemos saber que somos hijos de Dios. Jesús dijo en Juan 5:24, de verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice, va a ir al purgatorio y chance y va al cielo. No dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ya lo tienes, vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, no vendrá a ser condenado, sino que ha pasado de muerte a vida espiritual. La Biblia nos dice que podemos tener esa certeza de salvación en Cristo. Y si tú no la tienes, te falta crecer en tu fe. Si tú no la tienes, quizá te falta entregar tu vida a Cristo. Y hoy puede ser el día que tú le dices, Señor, te necesito, a ti me rindo, te entrego mi vida, Señor.
Ya no quiero llevar el volante de mi vida, que nada más me ando estrellando por todas partes en la vida. Quiero que tú manejes mi vida como mi Señor y Salvador. Te reconozco, me arrepiento de mis pecados. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, lo que tienes que hacer es doblar las rodillas de tu corazón y clamar a Dios que te perdone. Lo que Jesús venía anunciando decía arrepiéntanse, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2, Pedro también predica arrepiéntanse y habla de poner nuestra fe en Jesús para ser salvos. Entonces mi padre dijo, yo no sé a dónde iría. Ah, caray, dijo, así se dice en México, en algunas partes, lo he escuchado. Ah, caray, dijo, yo no sé a dónde voy. Y entonces este hombre con amor, un vendedor de naranjas, no importa si tú nada más estudiaste hasta tercero de primaria, o si estudiaste de secundaria nada más y te sientes menos porque no estudiaste mucho. Lo que importa es que seas un hijo y una hija de Dios, abrazado por la gracia de Dios, que estás en Cristo y que comienzas a estudiar la palabra, porque te aseguro que vas a crecer muchísimo. Y este señor le habló a mi papá y mi papá le empezó a mostrar en las Escrituras que podemos tener seguridad de salvación y vida eterna. Juan escribe una carta a unos cristianos y les dice en primera de Juan 5:13, les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. No dice para que chance y después del purgatorio. Pregúntale al testigo de Jehová común, al mormón común, al católico romano cotidiano, ¿a dónde vas si mueres? La mayoría no sabe. Tan sencillo, aquí está en la Escritura. Ahora, claro que hay pasajes que dice, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Claro, está hablando de gente que parece ser cristiana y que no lo es, o parece seguir al Señor. Claro que también dice de que nuestras obras serán juzgadas, y lo dice la Biblia. Y también hay áreas en las que Dios elogia las obras de nosotros. Pero es clara la Escritura que el cristiano que ha puesto su confianza en Jesús y se ha arrepentido puede tener seguridad de vida eterna. Qué preciosa seguridad. Porque la vida es corta, la muerte es segura, el pecado la causa y Cristo la cura. Cristo vino a darnos vida eterna. Entonces, este pasaje dice, vayan pues. ¿Y qué dice? Y hagan discípulos. ¿De quiénes? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Precioso llamado de Jesús. Iglesia, esta es tu misión. ¿Te acuerdas tú de Misión Imposible? Que abrían el código de lo que tenía que hacer. Tu misión, si decides aceptarla, es: este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Tarará, tarará. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, imagínate que viene el Señor Jesús y aquí dice, tu misión, iglesia, y te dice por nombre, tu misión, Diego, tu misión, Aarón, tu misión, Miriam, es, si decides aceptarla, ¿verdad? Porque eso no depende de la obediencia a Dios. Esta es la misión. Vayan y hagan discípulos. Les quiero cerrar esta primera parte y vamos a continuar la siguiente semana. En esta serie sobre el discipulado. Mi madre le habló de Cristo. Mis padres se casaron. A mi mamá se fue a estudiar a Prairie Bible Institute, un instituto bíblico en Canadá. Y Dios la llamó. Yo creo que Dios puede llamar jóvenes de nuestra iglesia. Es más, aquí entre nosotros por lo menos hay un pastor. Por lo menos hay un pastor aquí sentado en la audiencia. Y que no vaya a ser yo, dice alguien, ¿no? Sí, por lo menos, sí. Porque Dios va a levantar hombres y mujeres para Dios. Esa es la misión de la iglesia. Y mi madre fue a este instituto bíblico y fue con una organización que va regalando Biblias, hablando de Cristo. Se llama Operación Movilización. Y llegaron al estado de Veracruz a hablar de Cristo. Y mi padre era un nuevo cristiano que puso su fe en Jesús. Dijo, tengo religión, pero no tengo esa relación con Dios, esa seguridad de vida eterna. Y mi padre fue a hablar de Cristo con la iglesia a la cárcel. Y mi madre venía con este grupo de Operación Movilización, donde oraban por los presos, les presentaban el evangelio, que Cristo podía perdonar su pasado y sus fallas y sus robos y sus daños que habían causado. Creo que ganaron para Cristo un ladrón de bicicletas. En aquel entonces te metían a la cárcel por una bicicleta. Y
varios vinieron a los pies de Cristo. Entonces mis padres se conocieron en la cárcel. Me da pena, me preguntan, ¿y tus papás dónde se conocieron? En la cárcel. ¿Sí? Pero los dos estaban proclamando a Cristo y se casaron después de 2 años de cartas y escogieron el versículo de Josué 24:15. Escojan hoy a quién servirán, si a los dioses a los cuales sirvieron sus padres, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y sirvieron a Cristo y fueron un ejemplo para nosotros. Y en una ocasión se encontraron a mis suegros. Mi mamá se encontró a mi suegra y le dijo, me gustas como consuegra. No es cierto. Yo tenía 5 años, mi esposa tenía 3. Y empezaron a platicar y le habló de Cristo. Y cada vez que venía a la casa, el papá de mi esposa, mi suegro, le preguntaba, oye, ¿qué te dijo la señora Cris? Esa señora que te habla tan bonito de Dios. Y ya le platicaba, ¿no? Porque se veían los sábados en el mercado sobre ruedas. El sábado venían los camiones con lechugas, con tomates, con pepinos. Iba toda la ciudad a comprar a ese farmer's market. Y entonces le habló de Cristo. Y cuando mi suegro se enteró que mi mamá no era católica romana, le dijo, no le hables ya, aléjate, no nos vayan a convencer. Y entonces ese día, esa tarde, Dios orquestó que se encontraran en la calle mis papás y sus papás. Y se conocieron y mi papá le dijo, tenemos un estudio bíblico a 1 cuadra de nuestra casa en la colonia petrolera en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en la casa de un ingeniero de petróleos mexicanos. Ahí estamos teniendo estudios bíblicos todos los miércoles. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen esta tarde? Vengan, conozcan, solo a ver qué les parece. Es bonito aprender de Dios. Y mi suegro le cayó muy bien mi papá. Dijo, pues no se ven tan raros, no se ven así como muy sectarios que digamos. Y dijeron, mira, vamos a ir y nos los quitamos de encima, ya cumplimos. Llegaron al estudio bíblico en la esquina, en esta casa de un vecino, que mis padres iniciaron el estudio bíblico. Mis papás no eran pastores, mi papá era abogado para Petróleos Mexicanos, mi mamá era maestra de idiomas. Nosotros no sabíamos que íbamos a servir a Dios en nuestra casa de tiempo completo, pero sí sabíamos que íbamos a ser una familia cristiana que sirve a Dios, ¿sí? Porque mis padres amaron al Señor y querían servirle como miembros de la iglesia, apoyando la misión de la iglesia, alcanzando gente para Cristo. Y bueno, llegó mi suegro al estudio bíblico, les encantó abrir la Biblia, por fin se explica la Biblia y no nada más una misa que se escucha y que salimos igual, que no entiendo nada. Por fin les encantó, regresaron la siguiente semana, entregaron su vida a Cristo y me consiguieron una esposa maravillosa. Así que gloria a Dios. Gracias a Dios por eso. Entonces mi vida se la debo a Cristo. Todo se lo debo a Él, dice el canto, ¿verdad? Todo se lo debo a Él. Mi vida se la debo a Cristo. Mi vida se la debo al evangelismo. ¿Y qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos. Les voy a decir una cosa. Yo no estaría parado aquí delante de ustedes en la gracia de Dios, proclamando su palabra y explicándola para que ustedes entiendan lo que la palabra de Dios dice. Y así Dios nos usa a todos cuando nos preparamos y explicamos su palabra. Yo no estaría aquí si no hubiera sido que una pareja que vio una muchachita judía que no conocía a Cristo, comenzaron a orar por ella sin conocerla por 3 meses en su lista de oración. No estaría aquí. ¿Por qué? Porque ellos se involucraron con Dios para ser parte en lo que Dios podía hacer. Yo no estaría aquí si no fuera porque una mujer en su juventud le dijo, Dios usa mi vida como misionera, y se fue a Latinoamérica, a otro país, a aprender otro idioma, aprendió el español, y Dios la puso en una parada de camión que quizás estaba cansada, inició una conversación, le habló de Cristo a una jovencita judía para que conociera, para enviarle misioneros a su casa. Yo no estaría aquí si no hubiera habido 2 hombres jóvenes que dijeron, vamos a alcanzar a otros para Cristo. Y llegaron y tocaron la puerta de mi mamá y tuvieron la paciencia de empezarle a enseñar del Señor y regalarle un Nuevo Testamento. Yo no estaría completo y casado si mis padres no hubieran sido obedientes en ir y compartir con otros quién es Jesús con mis suegros. Yo no estaría aquí si no hubiera habido un vendedor de naranjas que tuvo pasión por un joven católico que comulgaba a diario durante 10 años y que se acercó y le dijo, si tú murieras hoy, sabes a dónde iría tu alma. Cristo te ama y Cristo te puede salvar. Yo no estaría aquí. ¿Saben qué es eso? Se llama el poder del evangelio.
No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Amén. Si tú eres un cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Bueno, la Biblia dice que tú eres un discípulo de Jesús. ¿Y sabes a qué te llamó Jesús? A ser discípulos. ¿Y sabes qué? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Tú eres ese instrumento. Equípate para poder compartir el evangelio con otros, porque hay un mundo afuera con mucha necesidad de Dios. Y sabes una cosa, hay una diferencia enorme cuando Cristo llega a un hogar y una familia. El Señor te salva de borracheras, de ponerle los cuernos a la esposa, de adulterio, de adicciones, de pecado, de soledad. Te da fortaleza en los momentos difíciles, te da esperanza, te da gozo, te da amor, te da seguridad. Dios ordena nuestra vida porque Él hizo la vida. Si necesitamos al Señor, y la gente que tú conoces también lo necesita. Trae a una persona la semana que viene, trae a alguien que conoce al Señor, que no conoce al Señor, y empieza a orar que conozcan al Señor. Tenlo en tu lista de oración. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Bendito y precioso Señor, gracias porque nos amas. Gracias porque tu evangelio, las buenas noticias de lo que viniste a hacer por nosotros, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque tu palabra transforma y cambia vidas. Porque vivimos en un mundo de gran necesidad, de grande oscuridad, y solo tu palabra es luz, Señor, que disipe esas tinieblas. Prepáranos como una iglesia entregada, Señor, a ti, una iglesia que pone los ojos en Jesús, una iglesia dispuesta a ir a predicar el evangelio. Señor, si hay alguien entre nosotros que no tiene la seguridad de tener vida eterna, que nunca realmente han puesto su confianza en ti, te han dicho, Señor, perdóname, que hoy sea el día de salvación, Señor. Ahí donde estás en tu lugar, todos con el rostro inclinado, orando al Señor. Si Dios habló a tu vida, ponte a cuentas, dile, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos, enséñame cómo. Aviva la llama y el fuego y la pasión que algún día quizá tuve en el evangelismo y que he perdido, Señor. Si Dios habló a tu corazón, ahí en tu lugar, ponte a cuentas con el Señor. Si Dios habló a tu vida y tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios ya, y Dios habló a tu corazón y hoy quieres tomar alguna decisión de ser más intencional en equiparte, en hablarle a tu familia de Cristo, en trabajar para el Señor. Algunos grupos van a salir esta semana a hablar de Cristo. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano en tu lugar, dile, Señor, hablaste a mi vida, gracias por hablarme. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levanta tu mano con valentía. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Veo muchas manos de hombres y mujeres que aman a Dios aquí en Iglesia Vida, que quieren tomar ese reto. Siempre pido que levanten la mano porque es un momento de confrontación personal entre nosotros y Dios y de toma de decisiones. Por un lado, ¿habrá alguna persona entre nosotros hoy que dices, pastor, a mí me gustaría entregar mi vida a Cristo hoy? De verdad me gustaría orar y decirle a Dios que me arrepiento de mi pasado, de mis pecados, y que yo reconozco que lo necesito. Y yo quiero tener esa fe y esa confianza de que Cristo vive en mi vida, que yo tengo esa vida eterna que Él promete en las Escrituras. Si Dios habló a tu corazón hoy, ahí con valentía, con confianza, levanta tu mano en tu lugar, dile, Señor, quiero entregar mi vida a ti hoy. Veo aquí un joven con la mano levantada, Dios te bendiga. Veo una mujer con una mano levantada, gloria a Dios, una joven. ¿Alguna otra persona? Veo aquí 2 personas más, 4 personas, gloria al Señor. Ahí en su lugar, aquellos que levantaron su mano, te voy a pedir que ahí en tu lugar repitas esta oración, pero dísela con todo tu corazón a Dios, porque no hay oraciones mágicas, es tu corazón hablando con tu Dios. Ahí dile, repite después de mí en bajito ahí en tu lugar. Señor Dios, gracias por la vida que me has dado. Hoy reconozco mi gran necesidad de ti. Me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados que me separan de ti. Hoy quiero confiar en Jesucristo como mi Salvador, como el Señor de mi vida.
Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste, que me ofreces perdón, restauración y vida eterna. Gracias por ese amor y ese regalo tan grande que me das. Te abro mi corazón. Ven a mi vida. Dirígeme, Señor. Guíame. Transfórmame. Gracias en el nombre de Jesús. Así como estamos todos, rostro inclinado, ojos cerrados, gloria a Dios. Vamos a orar por ellos. Señor, bendice a estas 4 personas que hoy levantaron su mano, hicieron esta oración para poner su confianza en ti. Padre, pedimos tu bendición y tu gracia sobre la vida de cada uno de ellos, que comiencen a caminar de tu mano, Señor. Nos alegramos, nos regocijamos como iglesia, porque a eso viniste tú, a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Y tu palabra dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nos gozamos por tu palabra, por, Señor, la acción de tu Espíritu Santo en este mensaje y en la vida de tu pueblo, y tocando corazones y vidas de aquellos que te han conocido hoy como su Salvador. Te exaltamos, recibe toda la gloria, Padre. Gracias, porque eres bueno, eres digno y eres fiel. Amén.